vamos a pasar a un tema también muy interesante en el que nuestras invitadas tienen también algo de experiencia y se trata de la adaptación de fanfics a originales. Hablando sobre la cuestión de que cuando estás escribiendo para un fandom en específico, pues tienes un poco de limitantes al respecto, ¿no? Porque ya tienes que ceñirte más o menos a la personalidad que ya se les creó a cada uno de los personajes, ¿no? O su historia previa, etcétera, ¿no? Sus motivaciones. Entonces, cuando ya quieres ir un poco más allá, pero igual y empiezas con algo que ya tenías previamente, porque a final de cuentas la historia es tuya. Lo que tienes que hacer es a lo mejor adaptar los personajes y hacer ya un poco más tuyo todo la novela, toda la historia, ¿no? Entonces, nos gustaría que nos contaran, Shari, Mai, para ustedes, cuéntenme qué es adaptar un fic a original. Bueno, para empezar, no nada más es cambiarle los nombres. Digo, aplica para las adaptaciones que hacen de libros a fanfics y de nosotros de fanfics a originales. Porque digo, para guardarla puedo decir, mi historia es de universo alterno, no tiene nada que ver con el mundo creado por el autor original, le cambió los nombres y es otra historia, y es correcto, es otra historia y ya nadie va a saber qué. Pero en algunas ocasiones hay expresiones o detalles de los personajes principales que son característicos de ellos, que también hay que quitárselos, además del aspecto, a lo mejor alguna frase, algo que los distinga, ¿no? Y que lo leas donde lo leas, puedes decir, esto me recuerda a tal, ¿no? Entonces, sí es muy complicado adaptar un fanfic a original, porque digo, no nada más es decir, le doy en Word, buscar y reemplazar. Pero no nada más es buscar y reemplazar, ¿no? Es decir, es leer toda la historia otra vez, ver qué tengo que... bueno, a mí me ha tocado borrar párrafos completos, páginas completas, reescribirlas completas, cambiar situaciones, eliminar escenas, no sé, mil cosas, ¿no? que tuve que hacer para que la historia no quedara tal cual, ¿no? O sea, no quedara como que esa duda de está vendiendo el fanfic que no es suyo. Y como quiera lo dicen. Sí, lo van a decir, de todas formas. Pero pues decía mi abuela, pues, si de Dios hablaron, pero bueno, de Jesús hablaron. Imagínate. Sí, de Cristo hablaron, bueno, que no van a decir de mí, pero ni modo, o sea, para mí, no es tan sencillo, es adaptar, no nada más es eso, pues es revisar todo, o sea, leer todo y quitar y poner, o sea, es crear otra vez prácticamente, aunque sea es un universo. Yo no me atrevería a adaptar un fanfic que sea dentro de la línea del anime, del manga, de la historia, de lo que sea. No vale la pena, perdón, pero no vale la pena el trabajo, porque al final, o sea, tendría que reescribirlo, entonces para eso mejor hago una historia nueva. Exacto. O sea, ¿para qué me desgasto haciendo eso si tengo que reescribirlo? Mejor hago una nueva. Así es. Y tienes toda la razón. May, ¿tú qué opinas? Pues mira, adaptar, si nos vamos a lo que significa adaptar, pues obviamente pues es cambiar, ¿verdad? Acoplar una obra literaria, ya sea para un videojuego, ya sea para un cuento para niños, o sea, hay mil formas de adaptar. No es que el fandom haya descubierto el hilo negro, siempre se están haciendo adaptaciones, incluso para las obras, para 2 personas, para un escenario pequeño, para un escenario grande. O sea, las adaptaciones forman parte, ¿verdad?, de las artes desde siempre. Los primeros, ¿cómo se dice? Las adaptaciones vienen incluso desde la antigua Grecia,
que están basadas en la Odisea y la Ilíada. O sea, desde allá, cada quien ha hecho sus propias adaptaciones, desde entonces existen, ¿verdad? Recuerdo que platicamos en alguna otra ocasión que pensaban, había mucha gente que pensaba que el fanfiction, ¿verdad? Era lo más bajo en la escala de la literatura, cuando hay fanfiction famosísimos, ¿verdad? Y que es de todos conocido, que nacieron como una adaptación, ya no digas fanfic, como una adaptación. Miren, aquí se los quiero mostrar porque aquí están. Primero les voy a mencionar dos nombres. Sí. Judy Rummelt y Erika Leonard Mitchell. ¿Ustedes saben quiénes son estas dos personas? ¿Les suenan estos nombres? No. Judy Rummelt y Erika Leonard Mitchell. La primera es la famosa Cassandra Clare, que es la autora de Cazadores de Sombras. Ella empezó como speaker mientras estudiaba adolescente, hasta que creó su gran obra de Cazadores de Sombras, pero ella empezó adaptando incluso historias de Jane Austen. Entonces, obviamente para un fandom, ¿verdad? Y Erika Leonard Mitchell es la famosa E.L. James, que pues ya lo saben, es el ejemplo, miren, más famoso que puede ver de una saga de Crepúsculo, Las 50 sombras de Grey. Y esta mujer, E.L. James, que ha sido tan hablada y criticada y alabada y todo lo que ustedes quieran, en el 2012 la revista Time la nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo. Entonces, imagínense, díganme si el fanfic tiene relevancia, sí o no. Y otro ejemplo, nada más para que se den idea. Yo soy fan de esta saga, de la saga Millennium. Bueno, yo ni lo he leído, ya los había leído, pero están nuevos los libros. Y esta historia es muy interesante, por eso se las quiero comentar. Estos 3 libros de la saga, que ya existen las películas, las escribió su autor, déjenme porque el nombre es en otro idioma, Stieg Larsson, es el autor de esta saga Millennium famosísima, La chica del dragón tatuado. Yo sé que a lo mejor han escuchado la película por ahí. Sí. Bueno, estos tres libros los escribió él, Stieg Larsson, pero fíjense su historia. Cuando él estaba por escribir el 3er libro, él muere repentinamente. Cuando Stieg Larsson escribió la 3ª parte, o sea, él no alcanzó a ver publicada su 3ª parte y supuestamente final de la trilogía Millennium. Pero él así, su editor obviamente sacó su 3er libro. Él ya había, póstumo, ¿verdad? Porque él ya había fallecido. Sin embargo, la saga tiene 6 partes. Estas 3 partes más las escribió uno de los grandes fans de Stieg Larsson. Estas 3 partes fueron tan buenas y tan parecidas al estilo del autor que le dieron chance a esta persona que se llama, déjenme decirles el nombre, ahí donde está, David Lagerkrantz, fue quien escribió estas otras 3 partes. O sea, un fan que era seguidor, le dieron la chance de terminar esta. Entonces ya no nada más son 3, sino que son 6 libros de la saga. Y técnicamente son fanfics esas 3. Los últimos 3. Ajá. Exactamente, y con mucho, por eso los quiero mostrar, para que vean lo importante de registrar sus obras, para que vean lo importante de escribir un fanfic y de ensayar, y de hecho, fíjense, esto que él hizo tiene un nombre. Esto de parecerse tanto al estilo del autor original, esta se llama pastiche, que es una técnica que se usaba desde en el siglo XIX, que es usada en literatura, en otras artes, que consiste en imitar abiertamente diversos textos, estilos o autores, combinarlos de una forma que dé la impresión que es una misma creación independiente. Y es todavía, y ahora, el pastiche es contemporáneamente vendría siendo la obra derivada. Entonces, díganme si tiene peso o no el fanfic. Y aquí están las muestras, o sea, nada más son 2, ¿verdad? Aquí está la muestra. Por eso se las quise traer porque dijeron, enseñan los libros. Aquí se las estoy enseñando yo, para que vean que no nada más es algo que se nos ocurrió, sino que tiene una razón de ser. El inscribir sus historias, el hacer el mejor esfuerzo por escribirlas bien. Y miren, quizás algún día, imagínense que algún día uno tenga que escribir la continuación del escritor al que sigue. Qué honor para esta persona que la hayan elegido, ¿verdad? Para terminar esta obra de la trilogía de Millennium. Y todos estamos en ese camino, podemos estar, pero siempre hay que echarle ganas
Y volviendo a la adaptación, ¿verdad? Pues aquí están unos ejemplos de adaptaciones pues muy famosas, bastante famosas. 50 sombras, que quizás para muchos no sea el mejor ejemplo, pero sigue siendo un ejemplo porque esta historia del maestro del universo, pues estuvo en fanfiction, en la página con la que muchos empezamos, en fanfiction.net. Entonces, ahí está, se convirtió en una saga que ahorita yo creo ya son 6 libros, o no sé cuántos son, por la versión del señor pero son ejemplos y ocurren en la vida real, por decir los ejemplos más cerquita que tengamos aquí. Y adaptar una obra, pues realmente no es nada fácil. No. Ahí coincido otra vez con Harry en que cuando sigues mucho la línea, ¿verdad? Pegadita al fandom, como me decían por ahí, Ampi, no se me olvida porque siempre adapta la Deuda Saldada. Le digo, no, mujer, quedarás que me tarde 10 años en adaptar esa cosa. Le digo, es muy larga. Le digo, y además ya no sería la historia de la que tú te enamoraste. Tú te enamoraste del fanfic de Deuda Saldada. Si yo me tomara el tiempo para transformarla y adaptarla a una historia original, ya no sería la historia de la que tú te enamoraste. Tendría que cambiar muchísimas cosas, por no decir que toda la historia, porque toda está llena de detalles, pues de lo que corresponde al fandom, ¿verdad? Adaptar no es fácil, y yo lo sé muy bien. Les digo, tengo una historia casi como 8 años, 9 años con ella, y no he podido terminarla, porque siento que todavía no queda perfecta como yo quiero. Entonces, no es cualquier cosa adaptar. A veces uno se enamora tanto de lo que, de algún detalle, de algún personaje incluso nuevo que tú inventaste y que cambia completamente y despega la historia un poco o mucho de lo que es el fandom, y tú dices, wow, esta historia a mí me encanta, yo sé que podría pegar como una historia original, y empiezas a trabajar en ello. Y no es cualquier cosa, no es nada más reemplazar y omitir nombres y cámbialos por acá. Como ya pasó otra vez, me vuelvo al ejemplo de La Trampa, que así fue, estaba exactamente igual, nada más le cambiaron los nombres. Ahí sí, no le cambiaron absolutamente nada más que los nombres. Entonces, eso no es una adaptación, ¿verdad? Así es que sí, quien pretenda hacerlo, pues todas las bendiciones, ¿verdad? Y los parabienes, porque sí es una empresa bastante grande y difícil también. Si de por sí escribir es difícil, que salga algo medianamente bien o bien, pues adaptar una historia es pues el doble de difícil. Qué complicado. ¿Verdad? Así es. Y hablando de este tema que comentabas, que no, Deuda Saldada no es apto para adaptarse a un original, May, ¿cómo seleccionar cuál sí es adaptable y cuál no? Harry, cuéntame. Siendo al universo alterno, todo puede suceder. Sí, mira, yo la mayoría de los míos son alternos porque realmente nunca me llamó la atención escribir sobre el mismo anime, sobre el manga y eso. Tengo creo que como de 10 capítulos y de ahí puros cortitos, porque no era algo que me naciera escribir sobre lo que ya estaba escrito, porque pues me leí todas las páginas que existían en aquella época de fanfiction de fanfics de Candy Terry, y ya todo estaba escrito, o sea, todo eran sobre la separación, que se juntan, que si no se juntan, que los capítulos iban. Entonces, ya a mí ya no me nacía, entonces yo prefería escribir en otras situaciones, en otros mundos, otras épocas. Entonces, para mí, siendo un universo alterno, yo puedo adaptarlos porque no es tanto trabajo ya. O sea, no tengo que hacer tanta, aunque sí es tedioso, detalles y eso, no llega al extremo de tener que reescribir todo. Sí, voy a reescribir algunas partes en algunos capítulos, voy a eliminar, voy a acomodar, esto ya no va aquí, esto lo quito, lo pongo por acá, qué sé yo, pero saco este personaje, aquí ya no me funciona para nada más estaba porque pues es parte del equipo, del fandom, es parte de la historia original, y pues ahí tiene que salir el fulanito, ¿no? Pero en mi historia original ya no me funciona, ya no me sirve, entonces ya eliminado, tachado, bye. Entonces, en esta parte, para mí, si es un universo alterno y la historia me siento que puede mejorarse, que puede ser algo que pueda vender, tiene la oportunidad para mí. Pero si tiene mucho del anime, ya no. Para mí ya no.
y por floja. Habrá a lo mejor quien diga, no, yo sí me aviento, sí la adapto, ¿no? Sí le cambio, Cada sí quien, ¿verdad? pues cada quien, ¿no? O sea, sí, si tiene el tiempo, la capacidad o el decir, es que me gusta tanto que yo sí la quiero adaptar, pues adelante, ¿no? Digo, de cada quien, desde mi punto de vista, para mí no valdría la pena. Pero siendo un universo alterno, sí me aviento. Ya me aventé con una, tengo otra por ahí que esa, sí, voy a adaptarla como original, pero prácticamente la voy a reescribir, entonces es cuenta que la voy a hacer nueva. Entonces. Ok. En, que tienes razón, bueno, es que hay algunas que sí se prestan y algunas otras no. May, ¿tú qué opinas? ¿Qué características debería tener un fic que se pueda adaptar, aparte de lo que nos comenta Jari, ¿no? De que si es universo alterno, pues es un poco menos complicado. Pues, bueno, sí, yo creo que pienso que al ser un universo alterno, pues se podría decir que es un poquito más fácil precisamente porque ya no tendrías que reescribir toda la historia completa. Pero en mi caso, yo sí siempre fui muy estricta en seguir mucho la línea de las caracterizaciones de los personajes, tal como los marcó el autor. Porque pues si es un fandom, si le cambias la personalidad por otra distinta, pues ya no sería, ¿verdad? El personaje pues por el que estamos, en mi punto de vista. Pero, por ejemplo, a varias de mis historias tengo muy marcadas las que sí siguen la línea así muy estricta para darle el final que no tuvimos, pero tengo otras historias que se derivan, se le podría decir quizás que son spin-off, ¿verdad? Porque están basadas en no en los canon, sino en otros personajes de los que casi no se sabe nada, no sabe sus generales, o sea, están ahí como secundarios o terciarios, y de ahí empiezan a hacer una historia totalmente diferente. Entonces, yo tengo varios casos que fue también, por ejemplo, en el de Todo y Nada. A mí me gustó tanto ese personaje que dije, esta historia quedaría maravillosa fuera de, ¿verdad? Pero sí fue complicado adaptar, quitar lo más parecido, mandarlo a otra época, poner otros escenarios, meter otros personajes y levantar más los propios, los que tú inventaste para que la historia se hiciera, para que se engrandeciera. Que fue lo que yo hice, y así también tengo pensado hacer otro fic que es así parecido, que hablaba más de lo que es las antagonistas, una de las antagonistas que es Susana, que por ahí se va más, que no está tan centrada en la historia original ni en el anime, sino que habla más de Susana y su mamá, ¿verdad? Y que a través de ella se desenvuelve toda la historia, entonces se despega un poco más y se podría llamar como un spin-off, pero igual la sigues pensando porque dices, el fandom a veces es difícil, ¿verdad? Cuando tú intentas salirte de ahí, porque también sucede que cuando adaptas, ¿verdad? En otras ocasiones y la historia ya no es parecida a la que leyeron, ay, no, no es igual. Ya no es pues no, claro que no es el mismo, ¿verdad? Ya no es lo mismo. Y uno se tiene que enfrentar a eso, entonces a veces si dudas mucho, ¿verdad? ¿Será una buena idea? ¿Será una mala idea? Pero como pienso yo, pues es tu historia, tú la quisiste escribir de esa forma, piensas que se puede adaptar y es tu gusto, pues hazlo, porque de todas formas, pues es tu satisfacción nada más, ¿verdad? Todas las obras de los escritores, pues así es, las escribes porque las quieres ver, pues en un libro, ¿verdad? Ya si lo compran o no lo compran, pues eso ya es circunstancial, porque pues incluso los grandes obras maestras de la literatura, los escritores ni siquiera alcanzaron a ver, que ahora son, ¿verdad? Grandes obras de la literatura, pero al menos uno no se queda con las ganas, ya hay otras herramientas, que te facilitan, ¿verdad? El poder, tener tu sueño hecho realidad en un libro escrito por ti, con tu sudor, con tus horas de sueño, con todo lo que conlleva escribir un libro, y es una satisfacción personal. Así es que para mí, yo creo que eso es lo importante, que busques lo que a ti te gusta, porque como en estos tiempos ya todo es muy, ahorita estamos, mañana ya no, entonces pues buscar mejor lo que te haga feliz a ti. Y si dentro de lo que te hace feliz a ti hay gente que te da el favor de su atención, uy, pues es una doble satisfacción entonces. Sí, muy cierto. Shari, como nos comentabas hace un momento, cuando haces una adaptación de un fic a un original, no es nada más cambiar nombres, no es nada más que vas y seleccionas en buscar y reemplazar.
obviamente no se trata nada más de eso, pero bueno, ¿qué cambios requiere para ti un personaje o la historia en sí para adaptarte tu fic a un original? Sobre todo, no sé, ustedes en lo personal lo que más me gusta es desarrollar personajes. Y es generalmente lo que te limita un poco más cuando estás escribiendo en un fandom, porque tienes que seguir la línea de cómo fue creado, como mencioné hace también un momento. Entonces, para ti, además de cambiarles el nombre y la apariencia, ¿qué otros cambios crees que requiere tus personajes o tus historias para adaptarlos a originales? En el personaje masculino es el más difícil para mí, porque me encanta. Entonces, sí, me es un poquito más complicado esa parte, pero al momento de estarlo escribiendo es meterme en el chip de no es Terry. O sea, ya que estás escribiendo ya no es Terry. Entonces, no es. Entonces, es otro. Es otro, sí. Entonces, estoy reescribiendo y en automático es cómo contestan, ¿no? O sea, ya, porque no sé cómo sea el proceso de ustedes cuando estén escribiendo, pero cuando estoy escribiendo, soy juez y parte, ¿no? Entonces, estoy los diálogos y todo y estoy viéndolos, pero a la vez soy yo, entonces, no sé, una cosa bien loca, ¿no? Entonces estoy contestando estoy contestando como el personaje, pero sí, espérame, no, es Terry, y borro la frase, porque eso hubiera contestado Terry, pero entonces ya no es, pues tengo que cambiarla ahí un poquito, sí cambié varios diálogos, cambié varias, cambiar un poquito, no llegó a ser un cambio total, porque pues tenía ahí la verdad es que tenía que volver a escribirla toda para poder reescribirla para que fuera otro, pero sí fue un poquito esa parte, el carácter, la manera de responder, de reaccionar a las situaciones, o sea, varias cosas. En el personaje femenino no tanto, porque no se me hace tan complicado, porque al final es mujer, entonces hay muchas veces las mujeres reaccionamos en ciertas situaciones más o menos de la misma manera, pero en el personaje masculino sí, esa parte, sobre todo en sus reacciones, cómo contestaría, y también en la parte de su círculo familiar, su entorno. Todos sabemos que en el personaje, en el anime o en la historia original, no tiene una buena relación con su familia, no tiene una buena relación con sus padres, no tiene una buena relación con sus hermanos. Entonces, eso es parte también del cambio, ¿no? Cómo cambiar esa parte de la relación familiar sin que afecte a lo que yo ya había escrito todo. Porque tengo una de mis historias donde los papás no aparecen para nada hasta lo último. Entonces, en el fanfic lo justifica porque no se llevan, ¿no? Todo el mundo sabe que no se llevan, ya no tienes ni que explicarlo, porque pues ya sabes que no se llevan, que no tienen una buena relación y tal. Pero acá, entonces tuve que hacer ahí circo maroma para acomodarlo y agregar unos diálogos, justificar que no estuvieran presentes, que la prometida ni siquiera los conociera, porque no les habló nunca de ellos. Entonces, y eso lo vino a caer el 20 cuando ya le di no sé qué número de lectura, dije, achis, los papás. ¿Cómo se van a casar y no conocen los papás, no? Algo falta aquí. Sí, o sea, entonces van a ir los papás a la boda, los hermanos, y cómo, ¿no? Entonces, me tuve que regresar no sé cuántos capítulos para ir leyendo y aquí los puedo meter, ¿no? Entonces, son varias cosas, ¿no? Entonces, sí, desde la relación familiar, sus reacciones, su forma de responder, todo, digo, son muchas cosas, pero sí, en este último fue como que lo que más me costó trabajo en esa parte. Okay. El arreglar lo que en un fanfic das por sentado porque ya no tienes que explicarlo. Ajá, en un original sí tienes que sentar un precedente, una justificación del por qué faltan o sobran, ¿no? Ciertas cosas. Así es. Y no es tan sencillo como
parece, ¿verdad? Porque igual algunas personas dicen, ay, qué chiste, nada más cambiaste los nombres y ya volvemos a lo mismo, y pues no se trata de eso. No, y aparte Para ti, Mike, en esta ajá, parte de decir perdón, los sí, nombres, sí, perdón, no solo son los nombres, también es la apariencia física, ¿no? Porque, Claro. así es. porque ya sabemos cómo son en un fanfic, incluso a veces ni siquiera tenemos que describirlos. Pero Así cuando es. estás hablando de una historia original, hay un momento en que los lectores tienen que imaginarse a tu personaje. Así Y es. hay lectores que no Mientras son más del pronto, fanfic, mejor. ajá, hay lectores que no son del fanfic y que nunca leyeron tu historia. Entonces tienes que llegar un momento en que tienes que Sí, describirlos y decir, y obviamente no tienen que parecerse para nada al personaje original, o lo Sí, menos parecido. sí, en el A lo fanfic menos parecido. no tienes que decir que tiene los ojos de tal color o que tiene que son rubios, que tiene el rizado lacio, se lo plancha, no se lo plancha, se lo enchinó. Entonces, pero en una original Sí, sí tienes que especificar sí, todo eso. así es. así es. Entonces, cuando estás escribiendo el fanfic, pues ya lo das por sentado porque todos los conocemos, Sí. todos tenemos en la imagen de la caricatura, del anime, del manga, lo que sea, y ya no hace falta, no es necesario. Porque aunque tú nada más con que le pongas el nombre, ya tú te lo imaginas, ya sabes Listo. quién es. Exacto, ya. Exacto. Es fácil en ese sentido en un fic, Ujú. ¿no? Tú, Mayra, cuéntanos para ti, además de los que ya estamos comentando ahorita, lo que dice Harry, ¿crees que hay algún otro cambio que requiera hacer una adaptación? Sí, claro. Por ejemplo, las situaciones y las circunstancias de los personajes, ¿verdad? Los lugares donde se desarrolla la historia. Sí. Por ejemplo, en mi caso, como las historias que pienso adaptar, la que ya adapté y la que pienso adaptar que comenté ahorita, como son personajes que salen muy poco en la historia y que prácticamente no tienen voz, pues no sabes ni de dónde vienen, ni cuál fue su pasado o cuál va a ser su futuro. Tú todo eso tienes la fortuna de inventártelo. Entonces, cuando la historia corre en torno a este personaje o a esta circunstancia, pues tienes más libertad para inventar, ¿verdad? De tu propia o sea, inventar de tu propia inventiva, sin tener tantos precedentes. Entonces, a mí eso fue lo que me pasó, fue lo que me divirtió muchísimo, por ejemplo, de Todo y Nada, rellenar todos los silencios que había, ¿verdad? Con lo que yo pensaba que era y la experiencia pues de hacer creer que estás escuchando hablar a un hombre, ¿verdad? Porque como ya había comentado, como mujeres mucho a romantizar la forma en cómo los hombres se expresan. Entonces, ver un personaje y realmente imaginártelo como un varón medio tosco para hablar, a veces sin tanta sutileza, sobre todo cuando hablan entre hombres, porque cuando habla con la dama y todo dependiendo del fic, ¿verdad? Sí, bueno. Pues obviamente que muestra su mejor cara, si es que la quiere conquistar y todo eso, pero cuando hablas entre varones o la historia está basada en varones, ese sí fue un gran reto. Y sobre todo que son personajes que no hablaban tanto. Entonces, para mí sí fue muy padre darles una voz que ellos no tenían. Y en este nuevo FIC que también pienso adaptar, porque me gustó mucho precisamente el rumbo que tomó por estos dos personajes, pues también hablan muy poco. Así es que ahí hay mucho para donde reinventar, ¿verdad? Y alejarlo pues bastante de lo que conocemos, porque simplemente de ellos no se conocen ni el pasado ni el futuro de lo que les espera en el fandom. Así es que, pues en ese sentido sí te diviertes porque pues es crear realmente otra historia nueva, totalmente. Claro que va a tener destellos porque como digo, pues tienen su papá y su mamá en el fandom, es algo que, una huella indeleble, un tatuaje que tienen las historias adaptadas. Cualquier historia adaptada la va a tener porque obviamente pues tiene un papá y una mamá de donde nació la idea, pero tratar de alejarlos y como dije, o sea, darle tu propio sello, ¿verdad? A esta nueva historia, tanto que tan famosa se volvió como la 50, ¿verdad? Que ya muchos, ya ni siquiera piensas en Crepúsculo, ya piensas en el Grey, en la corbata y en todo lo demás, ya el vampiro ya hasta se te olvidó, o sea, ese es el éxito, ¿verdad? Que ya no te hagan pensar en sus papás, sino que en el nuevo hijo que nació, ahora sí te enamores del nuevo hijo y sí sabes que su papá es fulano y perengana y su mamá es perengana, pero nació realmente una buena obra. Yo creo que si logras eso, ¿verdad? Que te enamores de este nuevo personaje que has creado, este producto pues ya yo creo que ya es lo máximo para ti, ¿verdad? Porque lograste realmente hacer una historia nueva.
Pues muchas gracias por sus opiniones y por todo lo que nos están enseñando en este momento sobre lo que es adaptar un fic a un original. No es cosa sencilla, es muy divertido y te puedes explayar mucho más, ¿no? Ya tienes libertad creativa al respecto porque ya le puedes cambiar todo lo que le querías cambiar al personaje que no podías hacerlo en su momento porque te ciñes a algo ya creado, un canon, ¿verdad?